Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Vídeo del Editor. Bien, una de las, digamos, quehaceres más importantes de la medicina y de la cardiología en particular desde las últimas décadas, pues es el uso, ¿verdad?, de marcadores de riesgo para tratar de predecir eventos futuros. Y es por eso que tenemos el placer hoy de tener con nosotros al doctor Vázquez Oliva. Hola, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Que nos va a hablar de un excelente artículo que ha sido recientemente publicado en Revista Española de Cardiología. En concreto, lleva el título de Valor predictivo de la albúmina plasmática, la vitamina D y las apolipoproteínas A y B como biomarcadores de riesgo coronario en el estudio REGICOR. Bien, es uno de los hallazgos de los subestudios de la factoría REGICOR y bueno, enhorabuena por él, por este maravilloso estudio. Y te empezaría preguntando, Gabriel, sobre todo es cómo surgió el tema, o cuál fue la idea o el propósito, por qué el hacer este estudio en concreto para tratar de refinar las ecuaciones de riesgo. Bien, sí, tengo que decir que, primero gracias por la invitación. Tengo que decir que esto es parte de mi tesis doctoral, así que hay una línea de estudio que apoya este artículo, y concretamente en este concreto artículo lo que buscábamos era cómo mejorar las funciones de riesgo, y concretamente la función de riesgo REGICOR. Todos sabemos que las funciones de riesgo son unas herramientas principales, muy útiles en el día a día en el manejo en cuanto a la prevención primaria de nuestro paciente que tenemos en nuestra consulta, y así lo apoyan todas las guías de práctica clínica. Sin embargo, tienen una baja sensibilidad, ¿no? Y recientemente también en la Revista Española de Cardiología ha salido un artículo interesante también de Grupo IMIM, que es la cohorte Fresco, en la que comprobaban cómo la función de riesgo SCORE, que es la que se recomienda, ¿no?, en las tres líneas, ¿no?, la calibrada, la de para países de bajo riesgo, o la con HDL, pues la mayoría de los eventos cardiovasculares mortales sucedían en pacientes categorizados como de bajo o moderado riesgo. Así que hay mucho que avanzar ahí. Y aunque es una herramienta muy útil, sí que infinidad de grupos de investigación están intentando mejorar esa calibración, ¿no? Entonces, en este aspecto, las líneas de investigación, como digo, son muchas. Se intentan utilizar distintos biomarcadores genéticos o de imagen, ¿no?, con el calcio coronario, que ha impactado bastante y de forma positiva. Y nosotros hemos optado por la utilización de biomarcadores bioquímicos que sean de utilización rutinaria y fáciles, y por tanto también baratos, ¿no? A partir de ahí, nuestra línea fue investigar biomarcadores, como digo, rutinarios pero poco estudiados, quizás la vitamina D, con un aval en estudios epidemiológicos muy importante, las apolipoproteínas que todos conocemos, y finalmente también la albúmina plasmática, de la que nos ha sorprendido de cierta manera sus resultados. Y eso te iba a preguntar ahora, si nos puedes resumir o dar unas pinceladas de cuáles fueron los resultados principales tan sorprendentes. Sí, lo primero que hicimos en esta cohorte, que era una cohorte de casos, partiendo de una cohorte poblacional del estudio REGICOR, fue analizar estos biomarcadores, los tres biomarcadores que has citado, su asociación a la aparición de un evento isquémico, ¿no? Y los tres biomarcadores estaban asociados estadísticamente de forma significativa a la aparición en el seguimiento de un evento coronario, ajustados por edad y sexo. Cuando lo ajustábamos además por los principales factores de riesgo clásicos, se sostenía todavía la albúmina y la apolipoproteína A1. Sin embargo, cuando hacíamos un análisis multivariante ajustados por edad y sexo, más todos los factores de riesgo, más los biomarcadores que estudiábamos, vimos cómo únicamente de los tres biomarcadores la albúmina plasmática tenía una asociación estadística con un hazard ratio de 0,73.
Por tanto, esa fue la primera conclusión. Creo que es una conclusión importante y aunque hay evidencia científica previa, no deja de ser interesante. Lo siguiente que quisimos ver es cómo la albúmina plasmática podía aportar a la función de riesgo Rigicor y mejorar esa función de riesgo. Vimos que mejoraba de forma no significativa, 0,18 puntos el estadístico C, y por tanto esto fue un valor negativo, pero sin embargo, y de forma también interesante, vimos cómo la albúmina plasmática es capaz de reclasificar en pacientes, sobre todo en los grupos de riesgo moderado, de forma significativa y de forma con un NRI comparable probablemente a otros estudios que han obtenido resultados similares con calcio coronario, y por tanto creemos que eso sí que es realmente importante. Es decir, que por un lado, ¿no?, pues ajustado por los factores de riesgo principales, la albúmina se asocia a un riesgo de eventos coronarios en el futuro, pero además es capaz de ayudar a discriminar, ¿no?, los pacientes según riesgo, digamos, refinar su riesgo, ¿no?, de Rigicor hacia más riesgo o menos riesgo según su valor de albúmina. Esto es tremendamente interesante. Y bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, pues seguro que tiene alguna explicación o tiene alguna teoría, porque realmente no es algo que, aunque uno pues desde el punto de vista clínico tiene la intuición que la albúmina, ¿verdad?, se asocia mucho con el estado nutricional y puede ser un factor pronóstico global, pero directamente con el riesgo coronario, yo no sé si os habéis explicado por qué puede ser esta asociación. Bueno, realmente lo que hemos hecho es buscar en la bibliografía, y realmente sí que hay otros estudios que avalan estos mismos hallazgos, aunque no en la reclasificación, que por eso humildemente hemos puesto que creemos que es el primer artículo que lo estudia, y hay una base fisiopatológica, creo que sí. La albúmina tiene un poder antioxidante importante a través de los grupos sulfidrilos, además se une a la bilirrubina, que también tiene su efecto antioxidante, y por ahí podría tener una primera explicación. También tiene una relación inversa con el estado inflamatorio del paciente, de forma que más inflamación menos albúmina o al revés. Y tercero, y probablemente tenga una línea de investigación futura ahí, es la capacidad de la albúmina como transportador del colesterol. No tienen la afinidad de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, pero evidentemente al ser la proteína más importante en plasma que tenemos, tiene una capacidad transportadora de colesterol, transportadora de ácidos grasos libres y colesterol libre muy importante, y por tanto, y además en gran parte inversa, es decir, que hace de efecto HDL light, podríamos decir, y por tanto desde este punto de vista podría tener un impacto o una explicación a ese nivel. También hay investigadores que hablan de un efecto antiagregante plaquetario o regulador de la función endotelial. Por tanto, tiene distintas líneas que la albúmina va más allá de la proteína con capacidad osmótica, ¿no? Correcto. Y aquí viene mi última pregunta. Después de estos hallazgos y de todo lo que hay repasado en literatura, ¿crees que la albúmina se tendría que considerar de forma rutinaria para modificar de alguna manera las ecuaciones de predicción de riesgo? No ya solo el Rigicor, ¿verdad?, pero también el Euroscore y otras ecuaciones de riesgo que habitualmente utilizamos para predecir eventos coronarios a largo plazo, cardiovasculares. No me atrevería a decir ya que mediante este estudio es suficiente como para implementar la utilización de la albúmina plasmática en las funciones de riesgo, pero creo que tiene una línea de investigación muy importante que hay que seguir por ahí, porque si se confirma nuestros hallazgos de que es capaz de reclasificar en un porcentaje importante de casos, creo que ahí está el problema, ¿no? Porque, o la solución, es decir, tenemos todavía una parte muy importante de los eventos isquémicos que acontecen en pacientes de bajo riesgo o en moderado riesgo, y esto es una herramienta muy útil y muy fácil de obtener para poder reclasificar y dirigir toda la prevención en estos pacientes de más riesgo. Creo que sí que debería utilizarse, y de hecho nosotros ya hemos empezado a recoger pacientes. Esto es lo que te iba a decir, el estudio futuro, el
V3.0, ¿qué será? Creo que hay que recoger todos los pacientes con un evento coronario isquémico, las cifras de albúmina plasmática y ver cómo en pacientes con cifras normales, bajas, no hace falta bajas, tenemos más eventos. Muy bien, pues nada, esto es todo, muchas gracias, ha sido un placer, enhorabuena por este estudio y por los futuros estudios que vendrán, que estoy seguro serán al menos tan buenos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.